Hola, hola, Santiago Restrepo Garizabal, neuroturismo, neuroenjoy para todos. Y hoy estamos en el Reino de los Países Bajos, Nederland, o como lo conocemos usualmente, Holanda. Vamos a hacer un recorrido por esta hermosa ciudad surcada de canales, surcada de historia y sobre todo con una amplitud y un respeto por la diversidad, por la libertad del ser humano. Vamos a hacer un recorrido y vamos a reflexionar como siempre un poco y a correlacionar sobre la neurociencia, la salud mental y la felicidad. A través de la historia, los seres humanos hemos estado siempre en una búsqueda constante de lo que es la libertad. La libertad es una palabra que se utiliza mucho desde la filosofía, desde la poesía, y ahora en tiempos recientes se está empezando a arañar ese concepto desde la ciencia y la neurociencia. La libertad como la capacidad para tomar decisiones, para actuar de acuerdo a los diferentes pensamientos y a las diferentes posturas frente a la vida. Ámsterdam es una ciudad líder en el mundo actual en respeto a la libertad, siempre y cuando no se vaya en contra de los derechos y libertades de los demás. En ese sentido, Ámsterdam se erige como baluarte de la libertad sexual, por ejemplo, incluso de la posibilidad de consumir algún tipo de sustancias como la marihuana y algún tipo de situaciones que en otras partes del mundo no se ven de la misma manera. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre esta maravillosa ciudad con estos pensamientos tan vanguardistas. La maduración cerebral se va dando lentamente a partir de que se engendra el ser humano y a partir de que nace comienza a desarrollarse aún más. Solamente dicen los estudios que se logra la completa maduración del cerebro a partir de los 18 o 20 años. Y una de las características de esta maduración es el desarrollo del área frontal y prefrontal con sus vías dorsolaterales y ventromediales. ¿Esto qué significa? Que es en ese momento cuando podemos tomar decisiones basadas en la moral, que podemos discernir claramente lo que está bien de lo que está mal. Y ahí radica de una manera muy importante lo que podemos entender como libertad desde la neurociencia. Podemos encontrar en Ámsterdam múltiples lugares donde se ofrece diferente tipo de alternativas en cannabis y es completamente libre. Forma parte de esa libertad de la que hablábamos al inicio. Uno de los productos importantes de esta hermosa tierra es la leche y sus derivados. Y tiene muchas ventajas para la salud. Por ejemplo, ayuda a tener dientes fuertes, a tener huesos fuertes, ayuda a prevenir el cáncer, ayuda a prevenir el estrés que tiene tanto que ver con la salud mental, ayuda a combatir la depresión que también tiene mucho que ver con la salud mental. El queso, la leche y todos los diferentes derivados de la leche nos ayudan bastante a ser mejores y más felices. Amigos neuroturistas, cuando visiten Ámsterdam, uno de los programas importantes que no debemos dejar de hacer es hacer el tour por los canales. Realmente es un tour que vale la pena porque los canales atraviesan toda la ciudad y van a los lugares más importantes de turismo y hacen ese recorrido y hablan sobre la historia y sobre tantas cosas importantes e interesantes que tiene esta ciudad. Y sabemos que cuando conocemos, cuando aprendemos, cuando escuchamos nuevas cosas, nuestro cerebro se fortalece porque genera nuevas conexiones sinápticas, nuevas redes neuronales, y eso se da en el fortalecimiento de la reserva cognitiva, es decir, nos ayuda a estar preparados ante alguna eventualidad que se pueda dar de enfermedad o de accidente en el futuro. Hay que hacer el tour de los canales en Ámsterdam.
Una población de tan solo 800.000 personas, se pueden encontrar hasta 170 nacionalidades. Durante el siglo XVII, Ámsterdam brilló como el oro. Fue una época de oro. Revolucionó la navegación. Ámsterdam presumía de una próspera bolsa de valores. Tenía pintores como Rembrandt, por ejemplo, pintores extraordinarios. Un paso atrás en el tiempo, un paso largo, vamos al siglo XII. Siempre en esa época habían pantanos, lagos, mar. Solamente habían chozas y los primeros colonos construyeron un dique a través del río. De ahí viene el nombre de Amsterdam, es decir, un dique construido a través del Ámster. Mucho del terreno que tiene Ámsterdam se le ha robado al mar. Es decir, el mar estaba antes allí y lentamente se controlaron los niveles del mar. Ámsterdam es pionera en controlar los niveles del mar. Ese edificio con banderas en el tejado era un edificio de principios del siglo XX. Se considera el primer ejemplo del estilo de escuela de Ámsterdam en arquitectura. La fachada está decorada con impresionantes estatuas de Neptuno, su mujer y 4 figuras representando los puntos de la brújula. El edificio está decorado de arriba a abajo con símbolos náuticos. Estamos por el muro exterior de defensa. La frontera original de la ciudad estaba por acá cerca. Teníamos el mar del norte por los lados. Esta ciudad tiene muchos edificios que se inclinan a un lado o a otro, y eso se da porque el terreno de Ámsterdam está en arena y es muy blando. Por eso los edificios se diseñaron para ser muy ligeros, no muy altos y que tengan muchas ventanas. Para que fueran estables, se construían en una base de pilares de madera enterrados hasta 15 metros. Pero si estos pilares estaban expuestos al aire, se empezaron a podrir y los edificios podían hundirse o inclinarse. Hoy en día, los niveles de agua de la ciudad se controlan con mucho cuidado para minimizar la putrefacción. Nuevos pilones se hacen de hormigón, pero de todas maneras muchas casas están inclinadas. En el siglo XVI esta parte servía como canal de defensa. Todos los canales de la ciudad han servido siempre para la defensa, para el transporte y también para el manejo de los niveles de aguas. La gente vive en los barcos. Los canales sirven en este momento para transportar, también para nivelar el nivel de agua, pero también mucha gente vive en los barcos. En la crisis de los 60, la crisis económica de los 60, mucha gente vino a vivir en los barcos en el canal. Aunque pagan impuestos, siempre es mucho más económico que vivir en las casas de la ciudad. Este es el bar que está al lado del ayuntamiento. Ese edificio y todo lo que nos rodea fue una isla construida en el siglo XXVII, creando espacio para los colonos. Siglo XVII. Se llamaba la isla inundada, la isla de las pulgas. Se llama así por el bullicioso mercado que se hacía ahí, mercado de las pulgas. Y durante muchos siglos los judíos vendían acá las mercancías. Ese mercado se maneja en este momento, todavía hay mercado ahí. Las inclinadas que estamos viendo se llaman casas bailarinas. Estos edificios están inclinados debido a los pilares de madera. Cuanto más se pudren, más bailan. Le dicen las casas bailarinas de manera cariñosa. En el río Amster. Por acá queda el Teatro de la Música o Musiktheater, sede de la ópera holandesa. Es conocida por las producciones. Ahí está el Ballet Nacional. Los holandeses son conocidos por las aptitudes tolerantes, pero también tienen fuertes convicciones. Se organizaron muchas protestas contra la ópera, ahora menos importantes. De hecho, es de ahí que adquirió su nombre de Stopora. Viene el grupo en contra de su construcción, Stop Opera. El Bajo de Proa, conocido también como el Puente del Vado, se alarga a través del río Amster. De los más de 1500 puentes de Ámsterdam, este es el más famoso. Se remonta al siglo XVII y fue un puente peatonal estrecho. Desde entonces se ha ido reconstruyendo más de una vez, ensanchándose con el tiempo. Cuenta la leyenda que aquel a quien beses pasando por debajo será tu verdadero amor para siempre.
Herengracht o el Canal de los Señores. Forma parte de la expansión de la ciudad. A principios del siglo XIII, época de gran crecimiento económico, se añadieron estos grandes canales circulares. Ámsterdam no gobernaban los nobles, gobernaban los comerciantes. Durante el siglo XVII ganaban 700.000 euros al mes, mucho más de lo que se gana hoy. Los más ricos entre los ricos vivían aquí, por donde estamos pasando en este momento. Actualmente la mayoría de estas mansiones se usan para negocios, ya que nadie puede permitirse vivir en ellas. Una excepción es el alcalde de la ciudad. Su dirección es 502 Herengracht. Es la fachada gris con columnas blancas. Retrocedamos hasta el siglo XVII. Imagínense caballeros en las calles hablando diferentes idiomas, damas vestidas muy elegantes bajándose de los coches de los caballos, los sonidos en las piedras y obviamente ese olor desagradable de las aguas del canal. Ese viaje en el tiempo, esa imaginación que la neurociencia y que nuestro cerebro es capaz de hacernos vivir, viajar en el tiempo. Imagínense cómo era esto en el siglo XVI, siglo XVII. Hermoso, pero al mismo tiempo lleno de problemas sanitarios que obviamente traían enfermedades en su momento. Esa es la Adam Chandler y tiene una panorámica muy bonita de la ciudad, 100 metros en el aire, ahí la podemos ver al fondo y es un lugar que vale la pena visitar para tener una muy linda panorámica de la ciudad. Landouwen sloten zeden dagelijks spijsden de voet. Mensen zweten geleden, den edele landman goed, daar het al bij leven moet. Hertogen, prinsen, graven, die zullen zijn gespijsd. De landman moet beslaven, het is recht dat men hem prijst. Als heren triomferen, het schaffen op zijn goed. Parte de las delicias que se presentan en Ámsterdam están los dulces, la dulcería. Sabemos que el dulce y los dulces son importantes para la generación de los axones, para la generación de las conexiones sanas entre las neuronas, formar redes neuronales y así poder aumentar la reserva cognitiva y la calidad de la salud mental. Van de wapen om zijn dieren geweld. De kosters staan en gapen om eieren, schoven of geld. Zusters en begijnen om hebben elke goed. Dus laat hij van de zijnen den hele landman goed naar het al mijn leven. Las cosas maravillosas que tienen estas tierras como Holanda y las tierras bajas son sus mitos, sus cuentos, sus leyendas, donde se hablan de las hadas, se hablan de los duendes y de tantas cosas tan lindas salidas de la imaginación, y lo que nos llevan es a interpretar una manera de cultura, cómo muchas personas ven la realidad y cómo se relacionan con ella. Todo eso también forma parte de esa metaconciencia que tenemos los seres humanos y que la reflejamos en la cultura, la creación de cultura. Neuroturistas, como dato curioso, y aunque la historia lo cuenta y lo sabemos, en Ámsterdam la libertad que se da con respecto a la cannabis es muy amplia. Y bueno, forma parte del tema de la libertad que hemos estado hablando. Sin embargo, vale la pena anotar que la persona que decida, la persona adulta, mayor de edad, que decida consumir marihuana, probar marihuana, ya sea en forma de torta o de manera directa, debe hacerlo con conocimiento de que todas las drogas generan cambios a nivel neurocognitivo y a nivel neurofisiológico, y que todas las drogas además son coayudantes a diferentes trastornos o enfermedades físicas o mentales.
Estamos en el Barrio Rojo o Distrito Rojo en Ámsterdam. Es un lugar muy especial porque acá se puede disfrutar o se puede vivir una libertad y un disfrute sexual. Recordemos que el sexo forma parte de un instinto natural en todos los seres animales y especialmente los mamíferos. Los seres humanos no somos la excepción. Forma parte de nuestros instintos primarios porque sirve, además de la reproducción, sirve también para generar o crear o sentir placer, activar sistemas de recompensas y bueno, vivir una cantidad de sensaciones, de emociones, entre ellas el amor. Amigos neuroturistas, estamos despidiéndonos de Ámsterdam. Hicimos un recorrido por esta maravillosa ciudad, hablamos de la libertad, hablamos de la gastronomía, como del chocolate, del queso, hablamos del sexo, hablamos de la dopamina, hablamos de muchas cosas importantes, pero lo más importante de todo es que vinimos a este mundo a ser felices y a hacer felices a los demás, a ser neurofelices. Santiago Restrepo Garizábal, me despido. Chao, chao.